y un hombre de 88. Esto es demostrativo que efectivamente, si bien hay un predominio, por supuesto, de gente de más de 65, 70 años entre los casos fallecidos, el virus tiene una posibilidad de extenderse por toda la población, lo cual marca que hay que tener cuidados por parte de todos en todo momento. Sí, y tener cuidado por parte de todos seguramente va a incluir que hagan una mención sobre esta polémica de los mayores de 70 años, ¿no es cierto? Pero bueno, ya todo suyo. Arranca formalmente el corresponsal, Nelson. Gracias. Hasta luego. Muy bien, acá estamos con lo que es la tradición desde que comenzó este periodo de cuarentena, este periodo de aislamiento social preventivo. Los aplausos de las 9 de la noche, y los escuchamos, los compartimos, marcan un momento en el cual la población quiere agradecer, compartir el agradecimiento para aquellos que dan servicio. Y eso tiene un valor enorme, siempre. Acá estamos viendo en distintas zonas de la ciudad de Buenos Aires, esto además que se extiende por todo el país y que sin duda se ha establecido como una de las tradiciones y de los puntos tal vez más significativos del día, del duro día que tenemos que enfrentar, ¿no es cierto? Cada día en el cumplimiento de lo que es esta realidad que estamos enfrentando. Recién veníamos escuchando en el noticiero con Gustavo y con Valeria todo lo que representa el día a día, las dificultades que en el medio de esta pandemia significa hacer frente a la vida. Y por supuesto eso lo tenemos perfectamente en cuenta. Y en estos momentos, además de aplauso, por eso el aplauso significa también para muchos un desahogo, aparecen los aplausos y también los artistas con suerte. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody that this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, hope you don't mind, I hope you don't mind, I never done it once. How wonderful life is, now you're in the world. Perfecto, acá estamos compartiendo, le agradecemos muchísimo a Ana Durañona, destacada soprano, compartiendo su arte con todos nosotros y a través de nosotros con toda la gente. Y allí por las calles de Buenos Aires, en este momento de compartir el aplauso y el agradecimiento, está Nuria González Rocco. Hola Nuria, ¿cómo estás? Bella noche. Hola Nelson, buenas noches. Sí, compartiendo nuevamente a las 9 de la noche, como todos los días. El aplauso, les pido por favor si me pueden sacar la vuelta del retorno, así podemos conversar mejor. Y te diría que en el silencio, ¿no?, que también hay en la ciudad de Buenos Aires durante todas estas noches, se escuchan todavía más, ¿no? Esos aplausos retumban en todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo. Nosotros estamos en Santa Fe y Scalabrini Ortiz, un lugar, vos lo conocerás bien, hay muchos edificios, pero también es una zona comercial muy importante. Obviamente los comercios están completamente cerrados. A esta hora ya se ve menos tránsito, menos movimiento de gente también. Hasta las 8 de la noche, que es el horario en el que, por ejemplo, están abiertos los supermercados, sí se veía un poco más de gente circulando, casi te diría como si fuera un feriado, ¿no? Y eso también nos llamó la atención, teniendo en cuenta que nosotros estamos todos los sábados, ¿no?, a esta hora, a las 9 de la noche, compartiendo con ustedes los aplausos, pero también en la calle y viendo también el pulso, ¿no?, de cómo se está viviendo esta cuarentena. Y lo más importante en eso me parece que es, a partir de que se implementó el uso obligatorio de barbijo, muchos creyeron que esto nos daba vía libre para salir a la calle. Y no es así, ¿no? Aquí hay que aclararlo y me parece que es un punto importante, porque si bien la gente acata esta orden de usar los barbijos, no solamente en el transporte público, sino también se ve mucha gente con barbijos caminando por la calle, no es la excusa para entonces poder salir de su casa. La cuarentena sigue, la cuarentena todavía llama a quedarnos a todos en casa. Nuria, importante para ver tu apreciación, porque por supuesto lo que vimos durante toda la semana fue una mayor cantidad de gente por las calles y esto obviamente nos inquietó
en el contexto de la flexibilización que viene produciéndose y cuyos datos vamos a estar ampliando en el programa de hoy. ¿Cómo la viste la calle en estas horas en relación al movimiento, a la cantidad de gente? Yo creo que en comparación con el sábado pasado hay mucha más gente en la calle, mucho movimiento de autos, si bien es cierto que quizás las personas que antes preferían moverse en transporte público, quizás por una cuestión de gastos, ¿no? Y de tiempo, hoy eligen el auto porque, bueno, el transporte público quizás es un lugar donde existe mayor probabilidad de contagio y por eso entonces salen con los autos. Es cierto también que se han dado nuevas excepciones y que entonces hay más gente exceptuada que puede salir a trabajar, que puede estar en la calle. La verdad es que nos llama la atención, por ejemplo, mucha gente que sale con la familia o que salen en grupos, por ejemplo, a hacer las compras al supermercado, ¿no? Parecería como si la compra al supermercado fuera el paseo familiar. Claro. Y la verdad es que me parece que no es así, sobre todo, insisto, con el uso de barbijos, ¿no? Parece que en el momento en que nos dijeron que había que usar los barbijos, mucha gente quizás entendió, malinterpretó que eso significaba que la cuarentena se aliviaba todavía más y esto no es así, es solamente para las personas exceptuadas que tengan que tomar transporte público o cuando uno que no esté exceptuado pero tiene que ir al banco o tiene que ir a hacer algún tipo de trámite, lo haga con el barbijo puesto. No significa que la cuarentena se terminó, no significa que todos podemos volver a la calle. Perfecto, Nuria, estamos atentos a tus novedades, recorriendo las calles de Buenos Aires. Tenemos un programa intenso. Vamos a estar hablando con la doctora Sandra Goni, una investigadora de la Universidad de Quilmes, a propósito de lo que han sido y que siguen siendo las teorías conspirativas en relación a la aparición del virus, y el virus es producto de la manipulación genética, de un experimento así casi malvado. Vamos a escuchar a gente que sabe y que explica esto en forma adecuada, clara, concreta, exacta y precisa. Vamos a estar hablando con la doctora Ana Gentile, la destacada epidemióloga, una de las integrantes del Consejo Asesor del Presidente de la República, a propósito de lo que viene siendo el factor contagio, el factor R, así llamado, que está generando una gran expectativa, sobre todo en aquellos países en los cuales se ha controlado y ha bajado, porque eso está en relación también con una buena evolución de la pandemia. Va a ser clave para el futuro, no solamente de la Argentina, sino también del mundo en cuanto a cómo se la pueda controlar. La tenemos a Paula Bernini, que está recorriendo el país, hoy va a estar en unos minutos más, desde Diamante, viendo cómo se vive, cómo vive el país la cuarentena, el aislamiento social preventivo. Y también vamos a estar con los Estados Unidos, ahí está Nieves Udalbuller. Los Estados Unidos se han transformado en el país más afectado, brutalmente afectado por la pandemia, y además Nieves está dentro de los Estados Unidos en el lugar más comprometido, que es en Nueva York. Vamos a tener con ella también el diálogo y la muestra de la información. Lo tenemos además a Norberto Dupeso, que está allí en Ezeiza porque están llegando varados de uno de los tantos vuelos que están regresando al país. Así que tenemos una noche intensa y por supuesto con toda la información en relación a los nuevos casos. Son 81 en el día de hoy con 3 fallecidos, y también el detalle de la ampliación de la cuarentena, de la flexibilización que va a empezar a correr a partir del próximo lunes, con una serie de actividades que se van a permitir, siempre con el concepto de que el aislamiento va a continuar. Esto lo tenemos que tener muy presente. Van a ir produciéndose aberturas, van a ir produciéndose flexibilizaciones, pero todo dentro de este marco de la cuarentena. Y a las 10 voy a estar compartiendo el editorial, las reflexiones que tienen que ver además con los casos que han sucedido, que están afectando al personal de salud. Eso ha significado en la semana que ha pasado una escalada de la extensión del impacto de la pandemia en nuestro país, y también de esta polémica decisión de los permisos para los mayores de 70 años, cosa que nos generan siempre preocupación y sobre las cuales vamos a estar dando nuestra opinión. Ahora nos vamos con Paula Bernini. Hola Paula, ¿cómo estás? Bella noche. Hola Nelson, ¿cómo te va? Me agarraste mirando el mapa. ¿Me pueden quitar la vuelta que me escucho yo misma? ¿Por qué? Porque íbamos rumbo a Victoria para finalmente terminar en Zárate, en la provincia de Entre Ríos. Bueno, estamos teniendo problemas con el ómnibus. ¿Por qué? Porque nos quedamos sin luces. Entonces no queremos seguir por la ruta justamente sin
sin las luces. Saben que me escucho yo misma, tal vez me pueden sacar la vuelta. Bueno, ahí estamos tratando de solucionar el problema, Paula. Ahí te escuchamos, por supuesto, Perfecto. y te vemos con muchísima atención y siempre impactados por las historias que traes de las provincias, de ahí donde la vivencia es realmente muchas veces otra, pero muy fuerte. Mira, Nelson, este es el cartel de entrada acá a Diamante. Nosotros veníamos sobre la ruta 11, íbamos a Victoria, estamos en la provincia de Entre Ríos. Queríamos sumar una provincia más, por supuesto que tratamos de recorrer la cantidad de provincias que podamos de la Argentina para mostrarles cómo es un país en cuarentena. Entonces, acá tenemos este cartel de entrada a Diamante, que en otro momento, en nuestro contexto, estaríamos sacándonos fotos si venimos de vacaciones. Bueno, acá no. Acá lo que estamos haciendo es recorriendo y buscando diferentes historias. ¿Sabés que nosotros estuvimos en Colalao del Valle esta semana y nos impactaron determinadas imágenes que uno va viendo y va quedando en la memoria? Un gaucho, Nelson, a caballo, solo, completamente solo, con barbijo. Mira vos. ¿Esto qué quiere decir? Todo el mundo entiende de qué se trata esto de cuidarnos entre todos. Le pregunté, por supuesto, pero si vive solo, está solo en medio del campo porque estaba con su caballo, póngase el barbijo nada más cuando va al pueblo. No. Me quiero cuidar, el barbijo es obligatorio, lo voy a usar. Por supuesto que uno lo estaba probando a ver qué decía, pero la verdad que esas cosas emocionan. Un gaucho con barbijo y él, por supuesto, protegiéndose y protegiendo a los demás. Hoy a la tarde estuvimos también sobre la ruta 11 en un pueblo que se llama Susana, muy cerca de Rafaela. En ese pueblo un nene de 3 años, también Nelson, con barbijo jugando a la pelota en el jardín de su casa con su papá. Y su papá le dice, ¿podemos salir a la calle? No, hay coronavirus, dice. Bueno, todas esas pequeñas historias que en realidad nos están enseñando, Nelson, porque quiere decir que entendimos la importancia de usar el barbijo, la importancia de la distancia social. Lo digo ¿por qué? Porque recién escuchábamos a Nuria que el barbijo no quiere decir que podemos salir a la calle. Así es. Ahora, sí quiere decir que cuando salgamos a la calle tenemos que usar el barbijo, que es lo que nos pidieron recién acá también, porque estamos en la entrada a Diamante. Este es el ómnibus periodístico, Nelson, que en este momento, por eso estamos acá al costado de la ruta, no tiene luces bajas, solamente andan las luces de posición y las altas. Creemos que es un cortocircuito, creemos que lo vamos a solucionar. La mitad del equipo está tratando de solucionar esto para nosotros poder seguir adelante. Pero acá nos paramos, ¿por qué? Porque nos autorizaron a pararnos el control policial que hay en la puerta de Diamante, en la entrada a Diamante. Esta gente que está día y noche, Nelson, controlando. Correcto, vamos a decir, que se cumplan las normas. Controlando, que no, y ¿sabes qué? Cada control, que no ingresen a los pueblos. Para que nosotros vamos a ingresar hoy, nos permiten dormir, te preguntan todo, qué vas a hacer, dónde vas a parar. Por supuesto que nosotros, al tener este ómnibus periodístico, no necesitamos hospedaje, no necesitamos pedir baño a nadie, tenemos ducha, entonces nos vamos a poder quedar arriba del ómnibus. Si no, de otra manera, no nos permitirían entrar al pueblo. Vamos a hablar con alguno de ellos. Dale. Hola, ¿cómo les va? Están medio ahí alejados, pero vamos a esperar porque es la ruta. Entonces se complica acá. ¿Sabes qué? Mira esto. Muestra esto, por favor. ¿Ves que están todos corriendo, Nelson? ¿Lo ves? ¿Lo ves, Hernán, corriendo? ¿Sabes por qué? Porque están todos haciendo de mecánicos. Entonces yo me atreví a venir a hablar con ellos, pero no tenemos micrófono. Entonces salió uno a buscar el micrófono. ¿Por qué? Porque realmente estamos... Mira cómo vienen todos corriendo. Ahí apareció el micrófono. Mostrame el micrófono. Ahora sí, me dicen. Ahora sí. Vamos a hablar con ellos. Vamos. Vamos a hablar con él. Vení. O allá. ¿Vamos ahí? Acá. ¿Podemos acercarnos? ¿Cómo le va? Vamos a hablar acá, si no nos podemos en el medio de la ruta. Estamos para el programa de Nelson Castro, estamos contándole, ¿no?, que ustedes nos permitieron quedarnos acá justamente porque venimos con estos problemas en el micro, pero por otro lado nos interesa mucho mostrar la cantidad de gente que está
controlando, que está ayudando a que la cuarentena se cumpla a lo largo de todo el país. Y ustedes son uno de ellos. ¿Vos sos de Diamante? No soy de Diamante, pero estoy trabajando acá en el puesto caminero de Diamante. ¿De dónde sos? De Paraná. De Paraná. ¿Y estás acá cuántas horas? Y nosotros trabajamos 24 horas y vamos rotando, ¿no? 24 por 24. 24 horas 40, trabajas y 24 te vas a tu casa. ¿Y cómo es esto de estar acá 24 horas? No, es llevadero. Tranquilo. Sí, tranquilo. ¿La gente quiere entrar a Diamante o no? ¿Entiende que el pueblo está cerrado? No, la gente entiende. Sí, la mayoría de la gente entiende. ¿Y cuando algún vecino de Diamante quiere salir, puede salir libremente? Puede salir tranquilamente. ¿Y a la hora de volver a ingresar, cómo hace? Ingresa por otro ingreso que por Strobel, donde hay un control sanitario. Pero este ingreso está completamente cerrado. Sí. Ok. Lo que tienen es cerrado todas las entradas a Diamante y hay una sola entrada donde hay puesto sanitario. Sí, es por Strobel, acá a unos kilómetros. Perfecto. Nosotros hoy vamos a tener que pasar la noche en algún lugar de Diamante. ¿Por dónde vamos a tener que ingresar? Va a tener que ingresar por Strobel también, como lo hace toda la gente que ingresa, que quiere ingresar a Diamante, tiene que ingresar por Strobel. ¿Y ahí te toman la temperatura? Sí, hay un control sanitario. Hay un control sanitario y luego de no mediar ningún problema va a poder continuar. ¿Cuántos años tenés? 40. 40. ¿Y cuáles son las medidas aparte del barbijo que tomás a la hora de volver a tu casa o acá estando en el control? Más que nada el tema sanitario, el tema del uniforme, cambiarnos. ¿Tenés guantes? Sí, con las medidas que son obligatorias prácticamente. El uniforme, el calzado, tratamos de no llegar al domicilio con el mismo calzado, la misma ropa. Perfecto. Después lavarse las manos, igual aunque tengas el guante. La higiene. ¿Tenés hijos? Sí, una hija. ¿De cuánto? 5 años. Hoy estábamos hablando que los chicos entienden esto de usar el barbijo. ¿Cómo le explicaste a tu hija? No, ella prácticamente entendió de un primer momento, igual que al lavarse las manos también. ¿Y salir a la calle te pide o...? No, porque tratamos de entretenerla el día a día. ¿Cómo la entretienen? Porque tiene 5 años. Y sí, es difícil, pero bueno, lo hacemos llevadero con la familia. ¿Y qué hace? ¿Vos viste con tu esposa? Juega, sí. Juega. Ahora es como que los grandes aprendimos a jugar con los chicos, ¿no? Sí. Porque tenemos tiempo, porque... Sí. ¿Y vos llegás de trabajar y te pones a jugar con ella? Sí. Tratamos de entretenerla, que ella la pase bien. Eso también da energía, ¿no? Sí, por supuesto. Gracias, No, por favor. Gracias. Muy bien, Paula. Estas son las Impecable como historias que se dan siempre. a lo largo de todo el país. Perfecto. Así que ahora, Gracias, ¿hacia dónde Nelson, siguen? gracias. ¿Hacia dónde siguen? Mira, Nelson, la idea es llegar hasta Zárate. Nosotros queremos pasar por la provincia de Buenos Aires para, una vez que atravesamos la provincia de Buenos Aires, ir al sur, poder ir a las grutas, bueno, a Puerto San Julián y después sí cruzar para el lado de la cordillera. La verdad es que no creíamos que íbamos a tener este inconveniente. Estamos todos, absolutamente todos, menos yo, ocupándose de esto. A ver cómo seguimos con las luces y con todo en condiciones. Nelson, te quiero decir una cosa. A todos los lugares que voy me regalan barbijos. A partir de hoy voy a usar en cada salida un barbijo diferente porque quiero que todos se sientan identificados con mi salida. Porque me dicen, usa mi barbijo, usa el otro. No voy a elegir ninguno. Voy a empezar a usar diferentes barbijos. Una mujer en Susana, en Paraná, lo mandó al marido corriendo para darme este barbijo. Y el marido bicicleteó 8 cuadras, corrió nuestro móvil y me lo entregó por la ventanilla. Así que acá estoy usando ese barbijo y voy a empezar a usar barbijos de todos los que me regalen. Conmovedor como siempre. Gran cobertura. Recordanos el nombre de todos los que están trabajando allí de esta manera fantástica, Paula, por favor. Está el gallego Pose, está Fierita, Hernán Pereira, está Cava y no quiero dejar de nombrar a los choferes. Está Roca y Papacho porque la verdad es que son uno más del equipo y gracias a ellos también podemos hacer cada una de estas salidas a lo largo de todo el país. Gran trabajo, Paula. Hasta el próximo destino. Gracias. Gracias,
Gran trabajo, hay que estar recorriendo con toda esta exigencia de poder mostrar el país como lo vive en la cuarentena. Nos vamos ahora con Gustavo Tubio, allí en la sala de situación, porque por supuesto queremos actualizar los números del día que nos están marcando la evolución de la pandemia aquí en Argentina. Gustavo. Nelson, a ver, primero vamos a refrescar, si le parece, los datos de las excepciones, que es un dato nuevito, pero muy fresco, con relación a lo que va a pasar en la Argentina a partir del próximo lunes. 11 actividades entran en la excepción. Establecimientos que desarrollen actividades de cobranza de servicios e impuestos. Oficina de rentas de la provincia, de la Ciudad de Buenos Aires y de los municipios con sistemas de turnos y guardias mínimas. Actividad registral nacional y provincial con sistemas de turnos y guardias mínimas. Venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas a través de plataforma de comercio electrónico, venta telefónica u otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes y únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio. Atención médica y odontológica programada de carácter preventivo y seguimiento de enfermedades crónicas con sistema de turno previo. Nelson, laboratorio de análisis clínicos y centro de diagnóstico por imagen con sistema de turno previo, ópticas con sistema de turno previo, peritos y liquidadores de siniestros de compañías aseguradoras. En ningún caso se podrá realizar atención al público y todos los trámites de estas compañías de seguros deberán hacerse en forma virtual, incluyendo los pagos correspondientes. Establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género, producción para la exportación con autorización previa del Ministerio de Desarrollo Productivo y la excepción número 11, la última, procesos industriales específicos con autorización previa del Ministerio de Desarrollo Productivo. Las 11 excepciones, en un ratito le doy el panorama global del coronavirus en Argentina. Perfecto, fantástico. Después lo vamos a recordar, Gustavo, y es muy importante lo que estás marcando, que todo se va a hacer prácticamente con pedido de turno previo, digamos. Es decir, esto marca un ritmo diferente y da idea que el concepto de la prevención, del aislamiento, del distanciamiento, sigue presente aún con esta flexibilización. Una Argentina delivery, ¿no? Sí, claro, así se la llama. Obviamente los turnos previos, pero el tema de la ropa y demás, las cosas que uno puede llegar a acceder, todo es vía mensajería. Nada cara a cara, frente a frente. Esto va a pasar mucho tiempo para que vuelva. Ya volvemos con vos en un momento, Gustavo. Bien, les decíamos que uno de los hechos que ha surgido en estas horas a partir de una declaración de la canciller alemana Angela Merkel tiene que ver con el factor R. Alemania es un país que ha tenido en su canciller a una verdadera líder que entendió la dimensión del problema, rápidamente actuó, comprendió que el virus estaba circulando en forma amplia por su país, ordenó testeos prácticamente masivos en cuanto a la mayor cantidad de gente, ¿no? Porque no significa esto que todo el mundo esté testeado, pero sí entendió que había que tener una idea acabada, con números importantes para ver cómo estaba circulando el virus. Ustedes recuerdan además que estuvo ella en un aislamiento porque un colaborador de ella, alguien con quien había estado, había dado positivo para el coronavirus. Angela Merkel habló en estas horas de un factor, del factor R. El factor R es un término técnico que tiene que ver con la contagiosidad del virus. Acá nosotros lo hemos venido hablando durante todo este tiempo y ha sido uno de los elementos característicos del coronavirus en cuanto a su capacidad de contagiosidad. Está establecido desde el principio que este factor R o RO de contagio era y es para el virus en su concepción original de 2,2. ¿Qué significa? Que una persona que tiene el virus puede contagiar a 2 personas y por supuesto esas 2 personas cada uno puede ir contagiando a otras 2, con lo cual se va haciendo una onda expansiva de difusión de la enfermedad realmente importante. Una de las cosas en las cuales se ha trabajado es ver cómo se puede reducir esa capacidad de contagiosidad del virus, porque eso obviamente trae como consecuencia la posibilidad de disminuir la cantidad de casos con
obviamente, lo que representa para el control de la epidemia, ¿no es cierto? Si nosotros disminuimos la cantidad de contagios, ponemos a la epidemia bajo control. Y de esto fundamentalmente se trata. Vamos a estar hablando con la doctora Gentili para tener una especificidad aún mayor. Pero este es el concepto. Queremos siempre transmitir los conceptos en forma simple y clara de lo que significan cada una de estas apreciaciones técnicas en este mundo de impacto brutal producido por el coronavirus, que ha dejado desnuda en relación a lo que representa el desafío de la salud pública a la dirigencia política en cuanto a su poca atención a la comunidad científica, que ha venido fundamentalmente anticipando la posibilidad que una cosa como esta pasara, ¿no es cierto? Bueno, habló Angela Merkel entonces, porque Alemania se proyecta hacia un levantamiento siempre paulatino de la cuarentena, y la canciller de Alemania dijo esto. Die Kurve ist flacher geworden. Es bleibt nach wie vor so, sie muss so sein, dass sie unser Gesundheitssystem nicht überfordert. Und wir haben Modellbetrachtungen gemacht. Wir sind jetzt ungefähr bei diesem Reproduktionsfaktor 1, also einer steckt einen an, der natürlich auch nicht, das kann ich immer nur für eine Infektionskette sagen, ob einer einen ansteckt, das ist dann ein Mittelwert, aber es ist ungefähr einer steckt einen an. Schon wenn wir darauf kommen, dass jeder 1,1 Menschen ansteckt, dann sind wir im Oktober wieder an der Leistungsfähigkeit unseres Gesundheitssystems mit den angenommenen Intensivbetten. Wenn wir 1,2, also jeder steckt 20% mehr, 1,2 an, also von 5 Menschen steckt einer 2 an und 4 ein. Dann kommen wir im Juli schon an die Belastungsgrenze unseres Gesundheitssystems und bei 1,3, das hört sich nicht viel, wir kommen von 4, 5 Ansteckungen, 3 bis 5 Ansteckungen. 1,3 sind wir im Juni an der Belastungsgrenze unseres Gesundheitssystems. Daran sehen Sie also, in welch kleinem Spielraum wir uns aufhalten. Und die ganze Entwicklung basiert darauf, dass wir davon ausgehen, dass wir eine Infektionszahl haben, die wir überblicken können, die wir nachverfolgen können und dass wir mehr Schutzkonzepte haben und durch die mehr Schutzkonzepte auch mehr Lockerungen machen können. Aber es ist ein dünnes Eis, wie Herr Tschentscher gesagt hat, oder eine fragile Situation oder wirklich eine Situation, in der Vorsicht das Gebot ist und nicht Übermut. Perfecto, muy bien, clarísima, la canciller de Alemania, Angela Merkel. La tengo ya la doctora, estamos aquí con la doctora Sandra Goni, también con la doctora Angela Gentili. Doctora Gentili, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, siempre apelamos a su conocimiento, a su calidad docente, para explicar un poco más en detalle lo que significa este factor R disminuido, este aplanamiento, como, digamos, ideal en relación a objetivo que no solamente tiene Alemania, tiene cada uno de los países. Así es, usted lo mencionó muy bien, que es la capacidad que tiene el virus de transmitirse en última instancia. Es un indicador que nos dice, con ese numerito mágico, a partir de cada persona enferma, cómo se puede transmitir. Si nosotros decimos que el RO es 4, por cada enfermo hay 4 contagiados. Y eso es realmente muy importante porque en cierta forma, nos va a permitir seguir la curva epidémica que nosotros estamos siguiendo e intentando aplanarla. Claro. Nosotros vamos a aplanar esa curva epidémica a medida que vayamos logrando bajar el RO. Y cuando el RO es 0, quiere decir que prácticamente no tenemos transmisibilidad. Cuando es 1, por cada persona enferma se transmite a otra persona. Es clave porque ahora que hay una flexibilización de la cuarentena, una cuarentena administrada, con actividades que se empiezan a abrir y que recién las mencionaron muy bien, hay que estar muy atentos en cómo le damos seguimiento a esas actividades. No vamos a volver como antes. Y entonces hay que mirar las actividades, la curva y el RO. Y eso va a ir marcando que nosotros sigamos abriendo, que mantengamos lo mismo o volvamos para atrás. Porque se puede volver para atrás si uno observa que el número de casos comienza a multiplicarse y ese RO empieza a crecer y nos ubica en una situación de riesgo. Entonces el RO es clave para definir
apertura, administrar la cuarentena y ver qué tipo de actividades se van a ir haciendo y monitorearlas, que es lo más importante. Es muy importante y claro, me acuerdo cuando usted estuvo aquí hace 15 días, había señalado que este factor de contagio, Ro, para darle significado a la gente era alto en relación a otras virosis que producían estos cuadros respiratorios. Lo recuerdo esto para que nos demos cuenta del impacto, digamos, del poder que tiene este virus. Lo más importante en eso, por ejemplo, volviendo, recuerdo que hablamos del sarampión. Así es. El sarampión es una enfermedad que tiene un RO altísimo. Por cada persona enferma hay entre 14, 16 y a veces un poco más contagiados. ¿Por qué no tenemos problemas con sarampión? Porque tenemos una vacuna. Claro. Y la vacuna es clave para bajar el RO. En el coronavirus no tenemos una vacuna. La vacuna, entre comillas, sería, por un lado, nuestro aislamiento, pero también, cuando ya la infección comienza a circular el virus, hay más cantidad de infectados, los que se han recuperado son, en cierta forma, una vacuna, porque si la miramos en un sentido más amplio, son los que van a hacer barrera epidemiológica para evitar que se siga transmitiendo y ayudan a bajar el RO. Todos los recuperados son una fuente importantísima de un concepto que se llama inmunidad de rebaño, que en el caso de sarampión lo da la vacuna y en el caso de esta infección que nos preocupa tanto, que no hay vacuna, forma parte de la cuarentena, pero también todos los que se van recuperando. Los que se recuperan ayudan a esta protección de rebaño. Doctora, ¿qué representa dentro de lo que venimos observando aquí en la evolución de la pandemia en nuestro país el hecho de los casos que comenzamos a ver en la semana que pasó, y lamentablemente tuvimos uno más, de afectados dentro del equipo de salud? Esto es algo que no lo veníamos viendo en esta dimensión hasta el jueves más o menos, y desde el jueves para acá lo estamos viendo con una casuística realmente importante. Sí, es una alerta y realmente una alerta importante porque todos tenemos que tener claro el concepto que tenemos que cuidar el equipo de salud. Hay muchas formas de hacerlo. Por supuesto, lo primero es dando el equipo de protección personal. Recordemos que no todo el equipo de salud usa el mismo nivel de protección. Es diferente cuando uno atiende un caso sospechoso, confirmado, o hace alguna maniobra que implica aerosol. Eso implica también una vestimenta y un uso diferente al que atiende a lo mejor en un área o sin contacto con el paciente, o atiende a lo mejor pacientes en los cuales no cumplen la definición del caso sospechoso. Pero siempre hay que tener los elementos. Otro punto que también es importante es que, de cierta forma, respetar todo el distanciamiento dentro de la institución. Claro. Nosotros en el hospital bajamos mucho la consigna de cuidado con reuniones masivas, no se hacen más ateneos, no se puede tomar mate, el estar de médicos o de enfermería puede ser un lugar de reunión. Todas esas consignas también hay que repetirlas, porque así como las decimos en la comunidad, también las seguimos diciendo. Y por otra parte también la importancia de crear el buen uso y técnica del uso del equipo de salud, porque a veces se sabe poner pero no sacar adecuadamente. Son todos elementos que hay que tener en cuenta, pero por supuesto lo que es básico es tener el elemento que se necesita para evitar la transmisión. Doctora, en este contexto de lo que representan estos casos, ¿esto significa la necesidad de extender lo más posible los testeos dentro del equipo de salud? Sí, por supuesto. De hecho, en la definición de caso que tenemos ahora, si la miramos con atención, tiene dos puntos importantes o tres. Uno es fiebre, que es 37,5, que es febrícula. Entonces eso, ¿qué es lo que hace? Amplía mucho en la definición, la hace más sensible, captamos más casos y vamos a testear más. Por otra parte, la incorporación de las anosmias, ¿no es cierto? Todo lo que es la dificultad con el gusto, el olfato, que ya lo venimos mencionando también en otras notas. Y tercero, y volviendo un poco a su pregunta, Nelson, el equipo de salud, porque testeamos y intervenimos sobre todo en un personal tan sensible que hay que cuidarlo y a su vez va a atender a pacientes,
con 2 síntomas alcanza. Uno a veces no cumple toda la definición estricta de caso sospechoso. Y en eso nos venimos manejando de esta forma. Puede suceder que a lo mejor no tenga exactamente, bueno, antes hablábamos de 38, claro, pero con febrículas o con dolores musculares se testea y rápidamente hay que sacarlo, buscar los contactos. El término es que uno maneja el contacto de esta forma. Cuando uno tiene un caso en el equipo de salud, tiene que retroceder 48 horas antes y ver todos los contactos, porque 48 horas antes puede contagiar. ¿Y cómo contagia? Cuando hay un contacto con otra persona, cuando ese equipo de salud no está protegido y ese contacto dura 15 minutos por lo menos. Esto nos ayuda a definir bien qué es contacto, porque hay que aislar, hay que intervenir y evitar que el brote se propague. Clarísima como siempre, doctora. Muchísimas gracias por su aporte y por su ilustración de tanto valor para el público en este momento, por supuesto, clave como cada minuto de esta pandemia que estamos enfrentando. Muy amable, doctora. No, gracias, Nelson. Un saludo. Perfecto. Ya vamos a estar hablando también con la doctora Sandra Goni a propósito de esto y también de temas que tienen que ver con características del virus. A propósito de tanta información que está circulando y que queremos que ustedes conozcan en su detalle. Sí, me voy ahora al aeropuerto de Ezeiza. Han llegado varados en el extranjero. Está allí Norberto Dupeso. Hola, Norberto, ¿cómo estás? Bella noche. ¿Cómo estás? Bueno, han llegado muy temprano, te diría. Casi en el mismo horario, 2 vuelos. Uno de Europa y otro de Miami. El de Miami no solamente traía argentinos varados después de mucho tiempo, mucho tiempo. Que vos te acordás que en un momento dado, cuando se cerró la frontera, dijeron Estados Unidos y Europa que esperen, porque estamos tratando de controlar los infectados acá en la Argentina, y cuando se abrió un poquito la canilla para estos vuelos especiales, la ANAC empezó a autorizar vuelos de Punta Cana, Cancún, Colombia. Bueno, en este caso, venía de Zurich con muy pocos argentinos, te diría con europeos fundamentalmente, y con argentinos, pero que se subieron en Quito, en Ecuador. Ahora, ellos llegan acá y siguen viaje a otro destino. Pero en realidad el que vino fue el vuelo de Miami con 243 argentinos que están en estado de máxima vulnerabilidad. Claro. ¿Sí? Gente que realmente de los 2.500 que se hizo la elección, hay gente que está mal. E inclusive han decidido traer médicos en el vuelo, pero también médicos con complicaciones, médicos con 5 stent, médicos con problemas respiratorios, algunos con falta de la insulina necesaria como para seguir el tratamiento en el exterior. Hay muchos problemas, por eso se ha demorado mucho. ¿Por qué? Porque no han querido juntar a los de Quito. Claro. La mayoría eran mochileros, artesanos, gente muy joven, y ahora están saliendo, empezando a salir los de Miami. Y los de Miami se están demorando un poco, ya hace 2 horas que llegaron, pero bueno, también hay otros médicos que están varados en el exterior, fundamentalmente en Estados Unidos, que es la ciudad puente, porque en realidad, como te dije, de Nueva York y Los Ángeles viajan a Miami, y de Miami están viniendo a Argentina. El trabajo es arduo, cada vez hay más argentinos que están pidiendo con clamor la posibilidad de volver. Cada vez más. Es muy intenso esto. Acá se están haciendo todo preparativo, trabaja migraciones, aduana, están trabajando todos para que esto salga bien. Acordate, los que viven en Cava, en la ciudad de Buenos Aires, en este vuelo de Miami, de Aerolíneas Argentinas, 60 se van directamente por vista. ¿Pero por qué demoran? Me dice. Una declaración de aduana, una declaración de migraciones y una declaración de sanidad de fronteras. ¿Por qué? Porque tienen que hacer la cuarentena los que están en provincia. Vos sabés que en un momento dado nosotros decíamos, todos los que viven en provincia y en capital se van en micro a hacer la cuarentena en hoteles. ¿Qué sucede? Cuando sucedió solamente con los de Cava. Perdón, viene de ¿te puedo preguntar algo? Bueno, simplemente me traté de alejar un poquito porque empezaron a llegar a los de Miami. Dale. Por eso es lo que estamos esperando durante mucho tiempo, pero salen con cuentagotas, Nelson. Están saliendo con cuentagotas, pero te decía
puntualmente que lo que se busca es una salida ordenada. Están trabajando todos en conjunto y lo que quieren es que los de provincia, que antes en un momento dado se iban a hoteles, ahora no se están yendo a hoteles. Firman una declaración jurada y tienen que estar en sus casas. Ajá. El problema es que en los que están en el interior de la provincia de Buenos Aires no hay manera de traslado, claro, pero sí hay 2 micros para el resto del país. Bueno, notable, y digamos, se van a sus casas con el compromiso de respetar la cuarentena. Norberto, ¿por sus propios medios los vienen a buscar a alguien? ¿Cómo se trasladan? No, es por sus propios medios lo de Provincia de Buenos Aires. Disculpame si de una manera indirecta, no te estoy mirando a la cámara porque veo que están empezando a venir con carritos. Los que vienen con carritos es muy probable que lleguen procedentes de Miami. Ajá. Veo que algunas personas no quieren estar. Los que ves allá sí, están ubicados en el piso, son en gran mayoría los que vinieron de Quito, Ecuador. A ver, gente que hace mucho tiempo, o unos meses tan solo, que estuvo trabajando en Quito y que ahora están volviendo a la Argentina, y están volviendo a través de este vuelo que me dicen que Edelweiss no le está cobrando. ¿Qué pasó? Contame. ¿Qué pasó? Contame. Con los papeles, con lo que cobraron. ¿Qué te cobraron? Se cagaron en la gente grande. ¿Qué te cobraron? No, ¿Pero por qué fue un desastre? Contanos. No, porque el vuelo vino completo. ¿Vos venís de Miami? De Miami. Contame. No respetaron los 6 pies. ¿No respetaron? No respetaron los 6 pies. Sí. Nos cobraron como un vuelo normal. Tendría que haber sido algo un poco más flexible, después de estar un mes varado, gente embarazada, diabética, con cáncer. O sea, vinieron... Algo más flexible tendría que haber sido. Vinieron pasajeros argentinos de los, argentinos. De los 2.500 con extrema necesidad. ¿Cuál era tu caso puntual? Diabetes. Diabetes. ¿Y otros casos que viste vos? Al lado mío un señor, la mujer tenía cáncer, embarazada ya con 27 semanas, que a las 30 no se puede subir al avión. No, un desastre. Terrible. ¿Y la atención a bordo? No, perfecto. Ellos se llevan todo. ¿Qué dice la comunidad que queda allá? ¿Estuviste en contacto con ellos? ¿Qué casos hay extremos que nos puedas contar? No se habla de nada. Allá no te enteras de nada. Pero... ¡Ay, qué vergüenza! ¿Y vos te faltó dinero? ¿Estuviste con No, gracias a Dios estuve muy bien. ¿Y hay gente que realmente le está afanando recursos? Hay gente que está durmiendo en el aeropuerto. Mucha gente, muchos argentinos duermen en el aeropuerto. No sé si son argentinos, pero yo la última vez que fui a averiguar por un vuelo había gente durmiendo ahí. ¿Y vos te encontrás con gente que ha perdido su seguro de salud y está...? Sí, yo lo perdí. El consulado me ayudó mucho. La verdad que el consulado... ¿Vos estabas cubierta de salud? Sí, yo estaba cubierta por la semana que iba, pero después el seguro se me terminó y ya no cubría enfermedades preexistentes. El consulado me ayudó un montón. ¿Cuánto tiempo estuviste afuera? Un mes. Un mes. ¿En cuánto tiempo ibas a volver? Una semana. ¿Y el resto de los días, los 23 días restantes? No, el consulado yo siempre llevo medicación de más, pero el consulado me ayudó bastante. ¿Dónde dormiste? En la casa de un amigo. ¿Tuviste esa posibilidad? Sí. ¿Y alimento no te faltó? No, pero sé que hay gente que la ha pasado. ¿De dónde sos? De Vicente López. Gracias, muy amable. ¿Tu nombre? No. Gracias. No hay nombre. Bueno, este es uno de los casos. Vamos a tratar de acercarlo a la puerta. Vos manejás los tiempos. Sí, no, estamos viendo los testimonios. Claro, el avión viene lleno. Obviamente, el avión viene lleno, Norberto, y eso... Ahora sí, ahora viene un caudal de gente. Ahora están empezando a llegar ya. Vamos a ver si tenemos la suerte de poder hablar Dale con algún otro testimonio. Esto está pasando ahora, así que... Sí, vamos a ver. ¿Cómo te va? ¿Te puedo preguntar? No, a todas mis amigas que me decían que iban a estar. Chau. ¿Qué querés Bueno, pero contame, vos viniste a Miami, ¿cuánto tiempo estuviste? 15 días, 17 días estuvimos varados. Parados, ¿y cómo fue eso? ¿Te costó? Sí, un montón. ¿Qué problemas tuviste? Él es mi marido. No, nada, Cancillería no nos ayudó con nada. Decían, acá desde Buenos Aires decían que Cancillería nos iba a ayudar con el hospedaje, nada. Y hubo vuelos anteriores y no pudimos subir y son todos pagos, o sea, compramos 3 pasajes con otras compañías. ¿Y este también es pago? Y este también es pago, sí. Perfecto, pero ¿ustedes por qué pudieron subir? Son 2.500. ¿Ustedes tienen alguna vulnerabilidad? Por una cuestión, sí, de salud de mi marido. Perfecto. ¿Y cuántos casos compartieron en el avión o en Miami
que son extremos y no pueden volver. Y hay bastantes. Yo conozco un caso que no pudo subir a este. Y nosotros en el anterior, él con problemas de diabetes, bueno, graves, tampoco pudimos subir a un vuelo anterior. Y aparte son reespaciados. Porque imagínate que teníamos vuelo para el 30 por LATAM, no pudimos, y a los 2-3 días hubo una repatriación y nos subimos. Y bueno, nada, son lentas. Los recursos económicos se acaban, sí, la asistencia obvio. social también. Todo se acaba. Todo. Y no tenés ninguna asistencia. ¿En un momento pensaron que iban a pasar meses para volver? No te digo meses, pero más de un mes sí. Yo pensé que veníamos en junio. Porque la verdad, la situación es desesperante. Estar afuera del país, programar unas vacaciones de 10, 15 días y tener que estar 45 días, y es mucho tiempo. ¿Cuál fue el salvoconducto de ustedes para poder volver? ¿Familiares, amigos, el consulado? No, nosotros igual vinimos por el consulado. Perfecto. Pero sí, difícil. Norberto. Nosotros somos de zona norte, de San Isidro. Un segundo, sí, Nelson. Sí, entonces toda esta gente se va a hacer cuarentena a su casa. ¿Vas a hacer cuarentena a tu casa? Sí, por supuesto. Pero te hicieron firmar todos los papeles para eso. Todos los papeles, sí. Casi 3 declaraciones juradas. 3 son 3 declaraciones juradas. Para tener la No obligación... tenés que tener contacto con nadie, o sea, si te llevan la mercadería a tu casa, por lo menos 2 metros, la tienen que dejar afuera y bueno, vos después la entrás, o sea, si tenés que firmar bastantes cosas. Bueno, muy amable, gracias. Gracias, hasta luego, buenas noches. Perfecto. Bueno, más o menos vamos a tener un semblante, Nelson. Bien, dentro fantástico. de la realidad que están viviendo. Perfecto, Norberto, vamos a estar atentos a lo que está pasando allí en Ezeiza. Entonces está llegando este conglomerado de este contingente de argentinos, fundamentalmente desde Miami. Hay que recordar que tienen que ir a sus casas, tanto en la capital como en la provincia de Buenos Aires, a continuar la cuarentena. Y es un elemento que depende de la responsabilidad de ellos, ¿sí? Bien, muy bien. Hoy hubo un mega recital de grandes artistas expresando su solidaridad con el tema del coronavirus. Nos vamos a la pausa, vamos a estar con la doctora Sandra Goni, que nos va a explicar aspectos técnicos del virus en este momento en el cual las teorías conspirativas dan vuelta por todo el mundo en cuanto a cómo se originó, qué es este virus y demás. Todo esto y mucho más lo tenemos para seguir compartiéndolo con todos ustedes aquí en esta emisión del Corresponsal. Muy bien. El coronavirus ha hecho su irrupción en el mundo, este coronavirus 19, ahora llamado SARS-CoV-2, es el término técnico ahora. Y por supuesto, cuando aparece algo nuevo siempre están todas las teorías. Por eso queremos hablar con gente que sabe, los que estudian, para abocarnos a esas preguntas que tiene la gente. Que nos dice, esto es seguramente un experimento de algún lugar y demás. Doctora Goni, ¿cómo le va? Bien, muy bien, gracias. Bueno, este es un virus nuevo, inexistente, inventado. Es la pregunta, ¿no? Que todos queremos saber. Nuevo en la naturaleza no es, ¿no? Una de las hipótesis más fuertes que se manejan hasta el momento es que tiene su origen a partir de virus de murciélagos. Sí, digamos, lo primero que tenemos que hacer para poder responder a cualquiera de esas preguntas es indagar un poco en la bibliografía y en la historia, en lo que se conoce acerca de estos virus. Estos virus son una gran familia que infecta muchas especies animales y, digamos, no se conocía tanto como se empezó a investigar después del 2002. Claro. Cuando surge SARS. Claro, correcto. ¿Sí? Entonces ahí la bibliografía, digamos, aumenta muchísimo y se empieza a indagar qué pasa en la naturaleza con esos virus. Y digamos que los hospedadores principales que se ponen en el foco de atención son los murciélagos, ¿sí? Que tienen determinadas características. Son animales que hay muchas especies alrededor del planeta, muchísimas, están muy distribuidos en el planeta, tanto como los roedores. Digamos que los roedores y los murciélagos son los más exitosos, las especies más exitosas en el planeta. Mire usted. Y como tenemos tantas especies de cada uno de ellos, tenemos también muchos virus asociados a estos animales. Correcto. ¿Sí? La posibilidad que que cuando uno ve la bibliografía se marcó de que efectivamente uno de los virus del murciélago, de uno de los murciélagos pasaba al hombre, es porque por la característica del virus en relación a su afinidad con receptores presentes en el organismo humano. Claro, tal cual. Lo que se vio, uno de los trabajos que habíamos analizado en la nota con Irene Hartman, se había visto que mediante un análisis específico habían logrado identificar un virus de murciélago
cuya proteína de la cobertura, esta que estamos diciendo que le da esta forma de corona al coronavirus, que se llama spike en inglés, es como una espícula, ¿sí? Es la que justamente es la llave de entrada a las células del tracto respiratorio. Correcto. ¿Sí? Entonces, cuando se identificó un coronavirus diferente a SARS, ¿sí? Y ahí se empezó a clasificar, ¿no? Ya previamente, como les decía recién, después del 2002 se empezó a indagar en esta familia de virus más profundamente. Y se vio que había toda una saga, por decir así, de coronavirus parecidos a SARS. Qué ¿sí? Notable como, digamos, lo que usted dice, porque esto demuestra que la ciencia predijo esto, cosa que casi nadie escuchó, ¿no es cierto? Claro, en realidad es como cuando surge una epidemia de un agente infeccioso que no se conocía hasta el momento, que a eso lo llamamos virosis emergentes, ahí se empieza a investigar una vez que pasa la epidemia, que digamos que toda esa parte de atención de salud pública se pudo llevar adelante, la comunidad científica empieza a hacerse todas esas preguntas. Claro. ¿Cómo es que pasó que este virus surgió? Y de hecho el trabajo de SARS, específicamente del 2002, 2003, 2004, es muy impresionante porque justamente logra hacer todo un seguimiento, identificar a las civetas, que es un mamífero común en el sudeste asiático, como los intermediarios, ¿sí? Entre los murciélagos y los humanos. Entonces, ese trabajo, digo, es espectacular porque se identifican todas las partes. Todavía para SARS-CoV-2, que es el que causa COVID-19, tenemos un largo camino para recorrer, ¿sí? Porque ahora estamos atendiendo la cuestión de la pandemia, ¿sí? Toda la comunidad científica está abocada a tratar de hacerse preguntas más relacionadas con la salud de las personas. Y después vamos a reorientar, digamos, esa dedicación y esa energía a ver qué pasó, de dónde salió, cómo es que hizo cómo evolucionó para hacer un salto de especie e infectar. Sí, no, entre esas teorías, por supuesto, la que mucha gente está, inclusive presidentes, ¿no? De que esto es producto de una manipulación de laboratorio para generar, digamos, un virus, la Tercera Guerra Mundial. Y yo honestamente creo que nos falta mucho conocimiento para poder generar un agente infeccioso tan potente y con tanto éxito para diseminarse entre las personas, ¿no? Si uno, como le decía hace un rato, si uno se pone a leer la bibliografía que existe coronavirus, vemos que hay una gran variabilidad y que esa cuestión, ese salto de especie del que hablamos, se puede dar. Claro. Y no es algo mágico, no es que va pasando alguien por el mercado de algún mercado, el que sea, y el virus salta del murciélago. No, hay muchos pasos evolutivos, hay muchas adaptaciones que se tienen que llevar adelante, ¿sí? Porque de hecho hay trabajos que muestran que estas llaves, digamos, estas proteínas, si uno las aísla y quiere hacer que interaccione, directamente no pueden hacerlo, ¿no? Hay un camino evolutivo que se tiene que seguir para que realmente suceda ese salto, ¿sí? Correcto. ¿La manipulación genética de un virus puede existir como elemento que altere su afinidad por la especie humana y termine generando esto? En general se hacen ensayos de genética reversa. Cuando uno estudia un virus, hace ensayos de genética reversa. Esto es, tomamos la información genética del virus, ¿sí? Y le hacemos cambios y vemos cómo se afecta su fenotipo, su manera de actuar a nivel de replicación, de interacción con distintos hospedadores, etc. Es muy difícil hacer algo que sea tan eficiente, ¿sí? Insisto en eso, porque de repente hay mucho conocimiento que todavía nos falta para poder llegar a ser un espécimen tan exitoso. También se sabe que los coronavirus tienen muchas estrategias para mutar, etcétera. Entonces, ahí, digamos, yo creo que lo más interesante y lo que más deberíamos tener en cuenta a partir de esta experiencia es ahondar en la investigación de estos virus a nivel mundial. Porque puede haber otros, ¿no es cierto? Podría haber otros. Digo, las emergencias virales, a ver, son cosas que suceden, ¿no? No podemos identificar ni la periodicidad. Y tampoco es que todos los saltos de especies son tan exitosos como fue este. Hay otros que no lo son. En cuanto al tiempo de origen y demás, ¿no es cierto? Esto que usted ya marca, que en el 2015 aparecían estos trabajos, ¿no es cierto? No, mucho antes. Mucho antes. 2002. Mire usted, 2002. 2003. Ya con esta posibilidad. Esto, digamos, este comienzo que también está en duda en cuanto a si la pandemia empezó ahí en Wuhan en noviembre o empezó antes y demás, ¿hay forma de determinarla? ¿Tiene algún valor?
Y ahí va a ser una búsqueda más exhaustiva y van a tener que hacerse muchas secuenciaciones y muchos trabajos de análisis de la información genética de los virus para poder saber fehacientemente dónde es que se originó. Claro, y lo mismo también va a ser buscar en todos los murciélagos, que ahora sabemos que este tiene una información genética que tiene mucho parecido a un virus de murciélago. Entonces vamos a tener que seguir buscando en virus de murciélagos a ver si hay uno que se parezca tanto a este. Sí, es como un desandar el camino para tratar de encontrar el origen más verdadero, de alguna manera. ¿Qué representa esta característica del virus en cuanto al desafío, el gran desafío terapéutico que es la vacuna, doctora? Y la vacuna seguramente, el tema... Yo creo que lo principal es que ahora estamos atendiendo la cuestión de salud pública, ¿no? La pandemia. La vacuna sería algo ideal, pero también nos falta conocer un poco más de lo que es la respuesta inmune que tenemos las personas frente al virus. Entonces, saber si esos anticuerpos que se generan nos van a proteger de por vida, si nos van a proteger estacionalmente, o sea, qué características van a tener esos anticuerpos. Porque aparte conociendo, haciendo un paralelismo con otros coronavirus, hay de todo. Hay coronavirus que son estacionales, que nos causan los resfríos comunes, y otros que son graves y epidémicos como el SARS y el MERS. Entonces tenemos mucho para conocer porque este es como una especie de intermedio entre estos dos tipos de virus. En este sentido es muy importante la explicación técnica que usted nos está dando, porque han aparecido a lo largo desde que esto empezó en enero, promesas de vacunas casi por venir. Estaba la israelí que venía en 3 meses, ahora el Reino Unido habla de una de agosto y demás. Es notable ver cómo eso finalmente da una idea de la incertidumbre, no de la certidumbre, ¿no? Y desde un principio algunos países tomaron herramientas que ya venían trabajando desde antes, teniendo como base las experiencias con SARS y MERS, ¿no? Entonces dijeron, bueno, podemos emplear estas herramientas y digamos, reacomodarlas para la necesidad de SARS-CoV-2 y, digamos, aprovechar esa plataforma y reorientarla. Pero bueno, en el camino se va generando más conocimiento de este virus, ¿no? Entonces eso también hace que se observe esa experimentación de otra manera y se tengan que ajustar todas las cuestiones para que sea la mejor vacuna posible. ¿Entiende usted que va a ser difícil encontrar la vacuna? Va a ser complejo, va a ser un proceso largo, no es que va a estar para fin de año. Los ensayos clínicos, donde se prueba la cantidad de dosis, que sea inocua, que sea eficaz, etcétera, llevan mucho tiempo, involucran un montón de personas en el camino. Entonces pensar que va a ser rápido no es algo muy real. ¿Qué valor tiene este tratamiento que se está intentando con, y usted lo explicó recién, el tema de los anticuerpos, la administración de anticuerpos de personas convalecientes que lo sufrieron? Digamos, esto tiene para la emergencia, mientras aparece la vacuna, un valor por lo menos potencial importante. Enorme. Sí, tiene un enorme valor. Es muy interesante porque, por empezar a indagar en los anticuerpos que generan los pacientes ya nos va a dar muchísima información de toda la dinámica de la infección viral, ¿sí? Entonces eso ya nos brinda mucha información. Y obviamente si eso encima tiene una aplicación terapéutica, mucho mejor aún. Entonces vamos a tener que ver a medida que salgan los resultados qué es lo que va sucediendo, cómo se comporta este virus, y va a ser información que va a servir para muchos campos de aplicación. Una de las preguntas, además, mientras aparece la vacuna, además es el tipo de inmunidad que da esto. Digamos. Hoy se puede afirmar que da una inmunidad definitiva, que quien lo padeció y afortunadamente sobrevivió, ¿ya está inmune? No se puede afirmar eso. No se puede. Todavía no se puede, no hay evidencia concreta y certera mediante la cual podamos decir que la inmunidad es definitiva. No, todavía queda un largo camino por recorrer. ¿Qué atención en relación a, digamos, al paciente que lo ha sufrido? Porque además esto tiene que ver con muchas preguntas. Una es la contagiosidad de la persona que lo ha padecido y se ha recuperado. No, si se recuperó, o sea, el criterio que se usa hoy en día para la recuperación es tener 2 análisis moleculares, 2 RT-PCR continuas negativas. Entonces ahí de alguna manera nos estamos asegurando que esa persona ya no va a continuar contagiando. Pero bueno, nos queda por saber esto, ¿no? De decir, bueno, esos anticuerpos que generó, si los protege ante futuras infecciones. Eso es una pregunta que está abierta y que iremos respondiendo a medida que pase el tiempo. Otra de las preguntas que por supuesto genera
en algunos casos una discusión médica seria, porque obviamente, como usted lo dice, las evidencias van apareciendo en el día a día, es en cuanto a la necesidad de extensión de testeos. Estábamos viendo, ¿no es cierto?, lo de Alemania. Alemania ha hecho una cantidad de testeos realmente importante, Italia y España también. ¿Esto está determinado o, digamos, también es una discusión todavía no resuelta? La Organización Mundial de la Salud ha determinado que el porcentaje de positividad tiene que estar entre el 10 y el 20%. Esto quiere decir que tenemos que tener al menos 10 casos positivos en 100 analizados, ¿sí? Entre 10 y 20. Si nosotros tenemos menos de 10 casos positivos en esa cantidad de casos analizados, quizás estemos derrochando recursos, ¿sí? Y si tenemos más casos positivos, o al revés lo dije, si tenemos más casos positivos estamos derrochando recursos. Si estamos menos, no, claro, nos está faltando. O sea, necesitamos como ajustar eso. En Argentina, ¿sí? hay necesidad de hacer más testeos. No, estamos bien. El porcentaje de positividad es del 10%, ¿sí? Y estamos bien. Es una fotografía para este momento epidemiológico que es muy útil, y nos da justamente el indicador de que es correcto. Hacía la pregunta en relación a esto porque hay dos puntos sí que generan y que quería consultar con usted para terminar. Uno es el del equipo de salud, por eso me refería en cuanto a sí la necesidad de reforzar allí los testeos, en cuanto a, digamos, personal de riesgo importante. Claro, eso como le decía la doctora recién que usted entrevistó, ahí se reforzó y se amplió el criterio, los criterios ahí hace falta más, para los casos sospechosos. Entonces ya con esa ampliación del criterio se va a dar ese testeo naturalmente. Es importante esto que nosotros señalamos, es decir, la ampliación de criterios tiene que ver con esta búsqueda de mayor cantidad de testeos. Claro, de no perdernos. Ahora, conocemos más síntomas. Claro, ¿sí? claro. Esto de la pérdida del olfato y del gusto, que ha salido en este último tiempo, se incluyó en la definición de casos sospechosos. Y eso hace que ampliemos este criterio y podamos analizar más personas que antes por ahí se nos estaban escapando. Entonces vamos a ampliar los testeos y vamos a conocer más. Pregunta final, desde este punto de vista que tiene que ver con la necesidad de flexibilizaciones, porque la vida obviamente en sociedad tiene una exigencia enorme en cuanto a la economía y demás, pero la idea del concepto de que vamos a tener que vivir con estas precauciones por un largo tiempo. Seguramente va a ser un largo tiempo, pero bueno, justamente en esto el presidente ha recalcado muchas veces que junto con su equipo de asesores todo el tiempo están diciendo que es algo dinámico, ¿no? Todo el tiempo estamos comunicándonos con otros países, leyendo la información, etcétera, y ahí podemos ver ese dinamismo. Entonces, a medida que el tiempo vaya pasando, seguramente se van a identificar las mejores formas posibles de flexibilizar o de ver cómo podemos ir saliendo de la cuarentena, o qué manera tenemos, qué dinámica podemos establecer para la cuarentena también, ¿no? Esto de decir, hay estudios que dicen que por ahí hay cuarentenas intermitentes. Claro. De quedarnos un tiempo con algo más estructurado, una cuarentena más estructurada, salir, volver. O sea, se irá viendo cómo es también que continúa nuestro país, porque al tener una cuarentena temprana, no tuvimos una explosión de casos como en otros países de la región. Entonces eso también es importante tener en cuenta, ¿sí? Ningún país es igual a otro. Y las medidas que se fueron tomando, por ejemplo, la cuarentena, hoy hablaban del R0, el R0 va disminuyendo a medida que se van tomando medidas. Entonces, la cuarentena es efectiva. Muy importante como concepto, doctora. Muchísimas gracias. No, por favor, muchas gracias. Muy bien. Vamos a ver cómo está la ciudad, ¿sí? Vamos. Estamos viendo cómo está la ciudad en esta noche de sábado. Quería compartir con ustedes algunas reflexiones a propósito de lo que estamos viviendo y sobre todo además después de los testimonios que tenemos. Estamos en periodo de cuarentena y recién, como decía la doctora Goni, como también lo expresó la doctora Gentile, es indiscutible que la cuarentena ha tenido, para la Argentina está teniendo un buen resultado hasta aquí. La decisión, lo marcamos, del presidente de la República, después de 15 días de demora y de una discusión sin sentido sobre si esto llegaba o no, ha sido acertada. Y efectivamente esto nosotros lo tenemos que recalcar porque el éxito de esto de la cuarentena, del aislamiento social, depende además de nosotros. Es imposible hacer cumplir una cuarentena en forma total si nadie la cumple motu proprio. Porque no se puede controlar cada casa,
cada cuadra, cada metro. Así que esto lo recalco en relación a lo que viene. Lo que viene tiene una exigencia doble para la Argentina, como para cualquier país. Hay necesidad de ir recuperando la vida, la actividad económica. Que la gente pueda reganar sus trabajos, que las empresas puedan funcionar. Esto es necesario. Es importante hacerlo bien. Porque si no, el avance que podamos lograr llevará en algún momento a tener que retroceder. Y el retroceso más importante es el de las vidas que puedan perderse. Para que la flexibilización funcione bien, va a depender también de nosotros. No lo olvidemos. Este es un punto muy importante. Lo que hacemos nosotros es clave. Sea cuando nos quedamos en casa, sea cuando ahora empecemos a reganar poco a poco las actividades. Porque hay que tener en cuenta este concepto. La idea de la cuarentena va a seguir por un largo tiempo. Van a aparecer las flexibilizaciones, que son importantes, para posibilitar que haya vida, porque la economía y demás también cuenta para mantener la vida en sociedad. Así que no lo olvide, depende de lo que hagamos cada uno de nosotros con el cumplimiento de las normas. Primer punto. Segundo punto. Esta semana hemos observado nosotros la aparición de casos comprometiendo al equipo de salud. Hoy tuvimos lamentablemente una triste noticia del fallecimiento de un enfermero en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué representa esto? Representa dos cosas. Primero, recordar que el equipo de salud es el más expuesto. Es la trinchera. Digo para valorar la dimensión del trabajo que hacen. Y también para hacer presente una realidad. No en todos lados el equipo de salud tiene todos los elementos que necesita para estar protegido. Esto también forma parte de una realidad. Ignorada por muchos, silenciosa, porque no llega tal vez a la opinión pública. Pero hay mucho personal del equipo de salud que está trabajando sin tener los elementos necesarios de precaución. Que no significa que tengan que tener todos el equipo especialísimo al cual deben tener acceso los que tratan ya con los casos, pero sí que exige una serie de normas para que el equipo de salud trabaje en los centros de salud con protección siempre. En el centro de salud, el personal que trabaja, médicos, enfermeras, administrativos, debe tener protección siempre, de distintos grados, pero debe tenerla. Y no en todos los lugares la tiene. Esto representa un verdadero problema y lo quiero señalar porque sin duda que ante el nuevo escenario que ha comenzado a generarse desde esta semana con los casos afectando al equipo de salud, exige una particular atención. Necesitamos que el equipo de salud esté protegido porque depende del equipo de salud la posibilidad de atención de las personas. Si el equipo de salud está desprotegido, estamos con un problema agregado que hace de la pandemia un hecho aún más grave. Y quiero marcar esta actitud del equipo de salud, porque por supuesto que trabajan con miedo. Claro que sí.
Lo marcaba el otro día, ¿no? El equipo de salud, el médico, el enfermero en general, es gente que está acostumbrada al riesgo y que lo enfrenta con valentía. Quiero que tengamos en cuenta lo que significa este momento para ellos y para sus familias, porque sus familias están con el temor de ver lo que les pasa a ellos y también de que a ellos, la familia, no les pase algo como consecuencia de algún contagio con su familiar médico. Ahora, debo decir esto, para aquellos que han tenido una actitud repudiablemente discriminatoria de los integrantes del equipo de salud, nadie mejor que los integrantes del equipo de salud para saber cómo cuidarse. Porque al hacerlo se cuidan ellos y cuidan a sus familias. Nadie piense que alguien, integrante del equipo de salud, habrá llegado a su vivienda, a su edificio y demás, sin haber tomado los cuidados necesarios para protegerse ellos y los otros. Lo quiero marcar ante estas actitudes realmente repudiables de discriminación. Y un tercer punto tiene que ver con esta medida increíble, insólita, que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha sacado con apoyo del presidente de la República para exigir que los mayores de 70 años tengan que pedir permiso para ir al supermercado de la esquina. Digo, primero, asegúrense de darle a los mayores de 70 años los cuidados reales que necesitan. Es decir, que tengan la vacuna, que muchos no la tienen, la vacuna antigripal, que muchos no la tienen, que tengan la vacuna contra la neumonía neumocóxica, que muchos no la tienen y no pueden tenerlo. El PAMI está con unas demoras enormes, y también en la ciudad ocurre. Digo, ocúpense de que los bancos, cuando vayan a cobrar, no tengan que hacer colas de 2, 3, 4, 5 horas, sino que puedan cobrar con rapidez. ¿Sí? Asegúrense de eso, o asegúrense que le puedan llegar sus saberes a su domicilio, que eso lo van a agradecer muchísimo. No confundan protección con avallazamiento de los derechos. No confundan protección con creer que los mayores no se cuidan, con creer que los mayores no tienen conciencia de lo que es su realidad. Están profundamente equivocados. Habrá alguna excepción. Los mayores tienen conciencia de cómo deben cuidarse. Lo que quieren es que se respeten sus derechos y exigirles, pedirle un permiso para salir a la vereda es avasallar sus derechos. Los mayores quieren ser cuidados, no avasallados en sus derechos, porque eso representa un avasallamiento en su dignidad, que es la que debemos proteger. Bueno. Perfecto. Aquí estamos viendo a la doctora Gabriela Monzón, médica en el Chaco, una de las médicas contagiadas con el virus del coronavirus y que por suerte ha tenido una buena evolución. Vamos a estar comunicados con ella, ¿sí? ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está, doctora? ¿Bien? ¿Se recuperó bien? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, hago primero esta pregunta porque si no, después no puedo hablar de lo médico. ¿Qué pasó con la causa que le hicieron? ¿Se solucionó efectivamente? ¿Le hicieron una causa? ¿Usted violó la cuarentena? Bueno, primero, violado la cuarentena terminantemente. Al darme el alta, bien la posibilidad de regresar, supongo que he comunicado que haya por el momento algo en curso.
Bueno, vamos a ver si podemos rehacer de la comunicación para escuchar ya una vez aclarado esto, ¿no es cierto? Quería preguntarlo, ¿no? Para hablar cómo ha sido la vivencia de estar recuperada, qué representa en cuanto a sí desafío de vida, digamos, qué experimentó desde un punto de vista de los síntomas y cómo continúa su vida ahora, ¿no es cierto? No solamente profesional, sino también en familia en cuanto a cuidados y cómo está viviendo ella además como médico todo este nivel de exigencia que para los profesionales de la salud representa la pandemia, ¿sí? Así que ya vamos a estar con esta comunicación. También vamos a estar con Nueva York, con Nieves Uberguller, tratando de ver cómo sigue la vida allí en este marco de impacto brutal en que la pandemia está teniendo en los Estados Unidos y fundamentalmente en todo el estado de Nueva York, que es el más afectado de todos los Estados Unidos. También vamos a estar recordando la cantidad de casos del día de hoy en cuanto a algún detalle. Para saberlo, recordamos que lamentablemente hoy falleció un enfermero de una clínica ahí en Berazategui, marcando claramente los riesgos, los peligros a los cuales está expuesto el personal de salud, ¿no? Con alguna inquietud que hay también en relación al lugar en donde él trabajaba, relacionada con la existencia o no de cuidados que se le deben dar al personal de salud para trabajar en ese ámbito, ¿sí? Estamos viendo además, recorriendo con nuestra cámara lugares de la ciudad para ver cómo se está cumpliendo el aislamiento. Recordamos además que comienzan a regir a partir fundamentalmente del lunes medidas de flexibilización, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la posibilidad de asistencia a consultorios odontológicos y también a consultorios médicos, ¿sí? Doctora, ya la tenemos en línea. Cuéntenos cómo ha sido, primero, la sintomatología, cuán dura fue o no, y cómo ha sido su vuelta a la normalidad, doctora. Bueno, en realidad yo tuve una presentación leve de la enfermedad, comencé con dolor de garganta y tos, a las 24 horas se agregó fiebre que persistió por 5 días y al 5.º día justamente me confirmaron que los estudios habían dado positivos y bueno, la evolución continué con sí, las molestias y la tos. Y los estudios a los 23 días, los estudios de control, volvieron a dar positivos. Y recién me dieron el alta este fin de semana, así que a partir después de los 33 días de aislamiento, recién tuve el alta. Ah, correcto. ¿Cómo continúa su vida ahora? ¿Volvió a la normalidad absoluta o también esto exige que tenga determinados cuidados con su familia, en el ambiente laboral? No, por supuesto, que no vuelve a la normalidad. Como estoy a cargo de consultorios externos y tenemos demasiado déficit de personal, estoy en la unidad de COVID, de atención a pacientes COVID. Nosotros en realidad estamos viendo todavía muchos casos de dengue, casos febriles por dengue. Claro. Entonces en la unidad es un consultorio de atención de febriles y bueno, estoy ahí tomando todas las medidas. En ese sector puedo asegurar que tengo todos los elementos y que se toman todas las medidas también antes y después al regresar a casa para evitar todo tipo de propagación del virus, ¿no? Correcto. Realmente importante esto que usted nos cuenta en cuanto a cómo se está trabajando allí. Le pregunto, ¿están pudiendo trabajar con todos los elementos de protección, doctora? En el sector donde yo estoy, contamos con todos los elementos. Bien, perfecto. El otro tema es, más allá de lo que usted obviamente está viviendo allí en el hospital, ¿en su vida familiar también está con algún cuidado especial para el resto de su familia? Dentro del hogar ya tenemos yo era la única, nadie se contagió de mi familia. Claro. Así que yo era la única que mantuve el aislamiento, mientras tanto los estudios fueron positivos y por el momento ya no mantenemos restricciones dentro del hogar.
Sí, por supuesto que conservamos el aislamiento y la cuarentena como el resto de la población. Claro. Y lo que no ha sido, lo que me ha sorprendido es porque, bueno, dentro del aislamiento he recibido muchos agravios, digamos, más allá de la denuncia que se me hizo por supuestamente violar el aislamiento. Noto que no fui la única agredida, o sea, que todo el personal de salud todavía, por ejemplo, los colectivos al verlos con uniforme o no siguen de largo, o la población cuando ve a alguien con un ambo se distancia y como que genera, ¿no?, una cosa, con una reacción con el personal de salud. Qué lamentable esto, realmente lo que usted nos está contando. Doctora, recuérdenos, porque tiene valor, ¿cómo fue que usted se contagió? Bueno, lo que tengo que aclarar es que a mí no me dieron la confirmación de cómo me contagié. Lo fui recopilando con datos epidemiológicos de mis contactos, de los que contaron, porque al ser la reserva de la identidad, no todos los contactos me han confirmado su positivo. Y 10 días después de un arduo trabajo con epidemiología, después de la confirmación del caso, en realidad, se supone que lo adquirí en un retiro que había realizado los días 7 y 8 de marzo. Ajá. Muy bien. Doctora, la última. ¿Tuvo miedo? Sí, no extremo, pero sí uno tiene miedo. Tiene miedo de que... Tiene miedo, sí. Es una reacción normal, ¿no? Por supuesto. Así que tienen miedo, pero no tampoco un miedo exagerado como para rechazar o para que me impida. O sea, una cosa es tener miedo y otra cosa es estar atento y ser prudente. Correcto. Creo que hay que diferenciar esas dos cosas, ¿no? De que a la población transmitirle justamente esa idea. Una cosa es prestar atención y ser responsable, y otra cosa es tener miedo y rechazar a la otra persona, que es una persona que no se enferma porque quiere. Por supuesto. Doctora, le agradecemos muchísimo, ha sido un gusto escucharle, nos alegra saber que esté bien. Muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Perfecto, estamos en esta emisión especial del corresponsal con el coronavirus en todas sus vertientes. Vamos a la pausa, tenemos mucho más para compartir con todos ustedes. Hoy estamos viendo imágenes de Nueva York, que es no solamente la ciudad de Nueva York en sus 5 distritos, sino el estado de Nueva York, que es el más castigado de los Estados Unidos, que es el país más castigado por la pandemia. El doctor Diego Ponyman es médico argentino trabajando allí. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Hola Nelson, y gracias por el contacto. Buenas noches. Muchísimas gracias. Bueno, sé que la situación para los médicos es dramática allí en cuanto al nivel de trabajo, exigencia, dificultad de acceder a materiales. Contanos, por favor. Sí, bueno, la realidad es que es dramática, hay mucho cansancio, pero la luz de esperanza es que ya, por ejemplo, las muertes de ayer, que es lo que sabemos, ya están empezando a bajar, como que se está viendo esa luz al final del túnel. Lo que yo creo, lo que se puede sacar de todo esto es la experiencia que puede tomar Argentina, Nelson, que esto es el futuro de ustedes, en el peor de los casos, por supuesto. Y bueno, muchos han decidido no volver a sus casas, quedarse en hoteles. Muchos están muy angustiados por el tema de falta de insumos. Claro. No estábamos acostumbrados a trabajar con una máscara durante todo el día, por ejemplo. Realidades que han cambiado
dramáticamente, si querés, Nelson. Claro, por supuesto, digo, lo que vimos además que la cantidad de casos de médicos, enfermeros y demás afectados es alta, lo cual está marcando claramente el nivel de impacto de la pandemia allí y de exigencia que ha producido sobre el equipo de salud. Así es, y muchos de ellos muy jóvenes, que no es la población, como vos sabes, más afectada, pero como que habría algo a través del inóculo, de la cantidad de virus que ese personal está expuesto, o sea que lo que hace todo mucho más dramático. Y bueno, somos personas y el miedo es muy importante, porque además hay que pasar muchas horas en el hospital y con esos equipos que también no son cómodos, mucha gente no está acostumbrado porque no los usa a diario, todas son situaciones difíciles. Sin duda, digo, vos marcaste un tema, ¿no? ¿Están trabajando con temor? Mucho temor, por ellos y por sus familias, hay temor. Siempre además se sabe que los insumos van a alcanzar, por ejemplo, para esta semana, no se sabe qué va a pasar después. Ya. Hay hospitales más tocados que otros, por ejemplo, en zonas de Queens, que justamente es una zona donde hay muchos argentinos. Claro. En Elmhurst es un hospital de la ciudad, un hospital público que está particularmente afectado, entre otros, pero son zonas que dentro de la epidemia son epicentros de la misma epidemia. Diego, ahí ya voy con Nieves Uberlula, además para ir completando esto que nos contás. Allí hubo una disputa polémica enorme. ¿Efectivamente el tema de haber llegado tarde complicó las cosas? Y sí, Nelson, acá se sabe que ya en febrero ya había casos en Nueva York y el genoma dice que eran casos europeos específicamente, y recién el primer caso acá reconocido fue el 1 de marzo. Mirá todo lo que pasó del 1 de marzo hasta ahora, y se empezó. Hubo 2 semanas o 3 que se perdieron, que la buena noticia para la Argentina es que se actuó tan rápidamente. Esas 2-3 semanas hicieron la gran diferencia, aceptados por todos, inclusive por el doctor Fauci, que es el experto número 1 que, digamos, asesora al presidente. Importante esto que nos está contando el doctor Diego Ponieman, médico argentino allí en Nueva York. Nieves Uberlula, ¿cómo estás? Hola Nelson, buenas noches. Sí, totalmente de acuerdo con lo que está diciendo el doctor Ponieman. De hecho, se sabe que la Casa Blanca ya sabía sobre este virus por lo menos el 3 de enero. Ya. Y recién también se sabe que el primer pedido de barbijos N95, que son los que necesitan los trabajadores de salud, el primer pedido grande, la Casa Blanca lo hace el 21 de marzo. Entonces, ¿qué pasó entre el 3 de enero y el 21 de marzo? Es inentendible, y como decía el doctor, se sabe, por ejemplo, que el primer caso en Nueva York, que fue el 1 de marzo, vino de Europa por el genoma del virus. La traba, el freno a los vuelos europeos, el bloqueo de viajes europeos, Trump lo impone el 11 de marzo. Entonces ya era tarde, por ejemplo, para el caso de Nueva York. Él se jacta mucho de esta decisión que tomó de bloquear los vuelos viniendo de China, que lo hizo el 31 de enero, aunque la orden fue efectiva recién el 2 de febrero, o sea que le dio tiempo a mucha gente de volar. Pero también hubo casos que vinieron de Europa, como en Nueva York, por ejemplo. Entonces, acá se actuó muy tarde, no había suficientes respiradores, no había suficiente material como barbijos, guantes, tuvieron que salir todos los estados a competir los unos contra los otros, y lo que se teme es que hoy comenzará a pasar lo mismo con los tests. No hay test suficiente y el test es el puente hacia el futuro, hacia la nueva economía, es poder realizar tests. Y lo que va a pasar, se teme, es como dijo el gobernador Cuomo y como dicen tantos otros gobernadores, es que nuevamente tendrán que competir unos estados contra los otros en lugar de que el gobierno federal, nacional, los administre y los reparte entre los estados. Es terrible. Por supuesto, muy fuerte. Hago esta pregunta para Diego. ¿Todos ustedes, el personal de salud, ha podido ser testeado, Diego? No, sabés que, por ejemplo, en mi caso, yo estoy trabajando a diario en un centro de testeo, más o menos el 65-70% de los pacientes que testeo dan positivos, y yo estoy muy bien de salud y no me quieren testear porque perderían un soldado. Lo que se está empezando a hacer, algunos hospitales, por ejemplo Mount Sinai ya está empezando a testear a sus médicos, Metropolitan, que es un hospital de la ciudad también, se está haciendo, Nelson, pero no como querrían. El gobernador quiere hacer 500.000 testeos mensuales, pero no va a ser una tarea muy sencilla. Qué dato que nos daba Diego. Sí, fíjense, ¿no? 60% de los que testean dan positivos.
y él no lo quieren testear. Vos estuviste ahí por el Hospital de Columbia, que es otro de los centros importantes ahí en Nueva York, Nieves. Exactamente, es uno de los mejores hospitales del mundo y podemos ver las imágenes de la morgue móvil, que son estos camiones frigoríficos. El Hospital de Columbia está rankeado como uno de los 5 mejores hospitales del país y sin embargo tiene que improvisar una morgue móvil como se ven estas fotos. Es dramático y el tema de los tests es preocupante también. Hoy justamente leía un artículo, un paper que publicó Harvard, donde se contaba que en el último mes se realizaron en Estados Unidos un promedio de 146.000 tests cada día. Y para poder reabrir la economía a mediados de mayo, debería comenzarse a realizar entre 500 y 700.000 tests por día. Y el país no cuenta con esa capacidad. Entonces, pareciera que estamos lejos y a mí, como ciudadana de Nueva York, me da miedo el segundo brote, porque si se abre la economía de manera prematura, que es lo que está alentando el presidente Trump, alentó ciertas protestas que se realizaron en varios estados entre hoy y ayer, porque estaba obviamente apurado por la situación económica, 22 millones de desempleados, es año electoral, pero a mí me da mucho temor un segundo brote que pueda ser peor de lo que se vivió hasta ahora. Claro, sin duda. Esto, Diego, que menciona Nieves, es un temor fuerte entre ustedes, los integrantes de la comunidad médica, la posibilidad de un rebrote. Absolutamente, porque todos sabemos que la realidad indica que va a empezar a tener que abrirse la economía en algún momento. Y bueno, cuando eso pase, si no se puede, sabemos que las herramientas que tenemos son, bueno, el aislamiento físico, me gusta llamarlo, más que social, y después el testeo, Nelson, eso es clave, para así cuando empezás a abrir la canilla o el grifo, ves qué está pasando, y luego si hay más casos, ese famoso índice que tú estabas marcando, acá se llegó a 0.9, se lo bajó a 0.9, pero se sabe que el límite es 1.2. Quieren empezar en un momento a abrir el grifo, la canilla, y si ese RO pasa de 0.9 a 1.2, volver enseguida y empezar con, por supuesto, las actividades que sean más esenciales dentro de todo, ¿cierto? Claro. Sin duda, Nieves, ¿cómo es la vida? ¿Qué comenta la gente, el común de la gente con la cual vos estás a diario? Y ya tengo bastantes amigos, que están muy preocupados, digo, todos estamos preocupados por la economía, pero sobre todo aquellos que son cuentapropistas o que trabajan de manera freelance. Está todo muy parado, es tristísimo. Tengo amigos que, digo, perdieron su trabajo y no sé si lo van a recuperar. Ayer hablaba con una amiga que justamente trabajaba en un restaurante argentino en Brooklyn y me contaba que el restaurante no volverá a abrir, como que también es eso de negocios que cierran y que no se sabe cuándo vuelve a abrir. Entonces, en mi generación muchas veces te dicen, bueno, pero que lo abran y que trabajemos nosotros, poder empezar a salir, y yo entiendo perfecto, pero también es muy difícil no contagiar a las generaciones o a los grupos más vulnerables. Creo que si se abre el grifo para los menores, puede ser complicado para los mayores. No sé, yo la verdad que a mí me da mucho temor que vuelva a colapsar el sistema de la forma en la que colapsó, pero entiendo que cada vez las preocupaciones económicas las vivimos todos. Digo, estamos viviendo en una ciudad que está parada. A mí me da mucha tristeza ver tanta gente que ya está en la calle. Se ve la diferencia de gente durmiendo en la calle, se ven los locales cerrados. 4 de cada 10 residentes de la ciudad no pudo pagar su alquiler. Es una ciudad muy cara también. Claro. Entonces, la economía es preocupante. Es muy angustiante toda la situación. Yo entiendo la preocupación económica, pero por otro lado, escucho al doctor y también escucho los relatos de los trabajadores de salud y hospitales. Y yo ando por la ciudad y voy afuera de un hospital y veo una morgue móvil como la que en el Hospital de Columbia. Es la verdad que es dramático. Entonces, pero por otro lado, me parece que la economía no se reactivaría realmente hasta que el virus no esté controlado. Porque la gente tiene temor también. Entonces, van de la mano, aunque parezca que esta discusión es la economía versus la salud, van de la mano, porque si no tenemos una sensación de que está controlado el sistema de salud, de que los hospitales pueden dar abasto, creo que, aunque no lleguemos a la vacuna, por lo menos saber que el sistema de salud no va a estar tan colapsado como se vio hasta el momento. Por supuesto. Diego, ¿tuvieron que llamar a personal médico de emergencia, gente retirada que se había jubilado, no estaba practicando más, para cubrir las necesidades de la demanda de esta epidemia, de esta pandemia? Exactamente, Nelson, no solo retirados, sino se hizo una reserva, Nueva York hizo una reserva con médicos, y conozco a varios que han venido de otros estados, fundamentalmente intensivistas,
Acordate que los hospitales ya no son lo que uno conocía. Los hospitales prácticamente se han transformado en terapias intensivas, solamente terapias intensivas. Entonces hacía falta mucho más personal que maneje la terapia y han venido médicos de otros estados y ahora va a haber reciprocidad probablemente. Médicos de Nueva York irán a ayudar a otros estados cuando ellos lo requieran. Vamos a ver estas imágenes de Nueva York de bomberos aplaudiendo a médicos y al personal de salud, que da una idea del impacto que esto está teniendo en todos los Estados Unidos y en la zona, Nueva York, que es con lejos el estado más afectado. Son médicos residentes del Long Island Jewish Medical Center que estaban allí llegando y por supuesto estaban siendo aplaudidos por los bomberos, para que ustedes se den cuenta realmente la valoración que hay del trabajo médico, que además está sometido a largas horas de permanencia en los centros médicos, lo cual genera una exposición fenomenal a todo esto, ¿sí? En este sentido, Nieves, de lo que vos vayas viendo, esto que nos mostraste de las morgues móviles es realmente dramático. ¿Hay idea fundamentalmente de cómo volver en el paso a paso, por lo menos allí en Manhattan, a reabrir las actividades? ¿O todavía esto, más allá de decir que en algún momento se va a abrir, todavía esto no está fijado? Es por fases y es un poco lo que decía el doctor, de ir abriendo el grifo y ir permanentemente, a medida que se va abriendo la economía, ver cómo se aumenta o no el número de infectados. Si aumenta el número de infectados, se cierra de vuelta la economía. Pero lo que planteó el gobernador Cuomo es una matriz donde se va a evaluar cada negocio, cada industria, de acuerdo a cuán esencial es y de acuerdo al riesgo de infección que genera. Entonces, si un negocio no es esencial y genera un alto riesgo de infección, va a ser lo último en abrir. En cambio, los negocios, cuanto más esenciales sean y menos riesgo de infección genere, abrirán primero. Esa es un poco la matriz que se va a aplicar en todos los negocios de la ciudad. El tema es que Nueva York, muchos la comparan con California y hablan de que en California el brote no fue tan grande como en Nueva York, pero Nueva York es una ciudad mucho más densa, claro. se utiliza mucho más el transporte público, claro. Y hay muchísimos más negocios que son de relación con el consumidor, como por ejemplo bares, restaurantes. Uno camina por las calles y es lo que más se ve en Nueva York, es un poco eso. Entonces son negocios que la verdad que no sé si no son esenciales. También hay espacios que son muy chicos y que si se abren, claro. tendrían que abrir, por ejemplo, 3 mesas para un restaurante. Claro. No sé si le compensa pagar el alquiler para poder recién tener 3 mesas. Entonces son todas estas preguntas que comenzarán a surgir, pero es complicado abrir la economía sin tener la capacidad de monitoreo y de testear. Y hoy por hoy el Estado no la tiene y eso es lo que pide Cuomo a gritos, que la Casa Blanca y que el gobierno nacional puedan financiar la capacidad de realizar test. Que claro, eso fue, creo yo, la principal falla de Estados Unidos en esto fue, no tiene la culpa de la pandemia el presidente Trump, lo que sí tiene la culpa es de no haber estado preparado, y un gran elemento es la capacidad de realizar test, porque el primer caso en Estados Unidos ocurrió el mismo día que en Corea del Sur. ¿Pero por qué Corea del Sur pudo controlar esta pandemia? Porque automáticamente comenzó a realizar test, también a buscar qué contactos había tenido una persona, se había dado positivo, monitorear esos contactos y aislarlos, claro. aislar los casos de... Entonces eso es lo que falló Estados Unidos y lo que va a necesitar el Estado de Nueva York, que es el epicentro, para poder reabrir. Creo que el doctor, no sé si está de acuerdo, pero yo no soy trabajadora de salud, pero me parece que un poco es el modelo. Sin duda. Y para agregar a lo que dice Nieves, Nelson, va a haber un nuevo trabajador, que son trabajadores comunitarios, que van a estar haciendo un trabajo detectivesco, ya los están empezando a reclutar y van a ser gente, cuando se descubra un positivo, empiezan a buscar esos 10 o 20 contactos de la persona. Esos van a tener el trabajo de ellos va a ser, el trazado de este paciente va a ser fundamental también esa parte. Doctor Diego Ponyman, desde ya muchísimas gracias por este testimonio que nos ha dado de su trabajo allí, de todos los trabajadores y el equipo de salud, que es sin duda enorme allí en todo el estado de Nueva York. Muchísimas gracias y cuídese mucho, ¿eh? Gracias por el contacto, Nelson. Buenas noches. Por favor, lo mismo para vos, Nieves. Estupendo como siempre tu trabajo. Es una pintura de lo que está pasando allí. Muchas gracias, Nieves.
noches, Nelson. Perfecto, esta es la realidad de la vida en tiempos de pandemia aquí en Nueva York. ¿Sí? Vamos a... Bueno, muy bien, estamos ya en la parte final de esta emisión de Corresponsal. Le agradezco mucho al doctor Gabriel Rabinovich, un destacadísimo investigador, que me acaba de informar que el Ministerio de Salud va a lanzar un ensayo terapéutico, un protocolo para aquellos pacientes en terapia para ver la posibilidad de utilizar plasma de pacientes convalecientes. Ustedes saben que en la búsqueda de terapéuticas para enfrentar al coronavirus, una de ellas tiene que ver con la administración de plasma, suero, de pacientes convalecientes, así que tuvieron el coronavirus y se recuperaron, porque este plasma tiene anticuerpos. Y como le preguntamos a la doctora Goni en la primera parte del programa, ella dijo es un elemento importante como primera barrera terapéutica para aquellos pacientes que están en terapia intensiva y en situación de gravedad. Así que esto me lo acaba de confirmar, le agradezco mucho al doctor Rabinovich, un destacadísimo investigador argentino de renombre y de prestigio mundial, que me da esta información de esto que seguramente va a comenzar a ponerse en práctica la próxima semana. Abre una expectativa para aquellos casos fundamentalmente de pacientes más graves que están en terapia intensiva. Esta es la novedad, digamos, desde el punto de vista terapéutica que estamos teniendo como información de último momento aquí en el Corresponsal. Quiero marcar ya 2 o 3 cosas en el final de lo que hoy aquí estuvimos recogiendo. Insisto, tenemos hoy 83 casos con 3 fallecidos. Tuvimos además un fallecimiento de un enfermero que forma parte de un equipo de salud en Berazategui. Así que eso marca un elemento para prestarle atención en relación a la pandemia, la afectación de personal del equipo de salud. Tuvimos el caso de la jefa de terapia intensiva del Subizarreta, otro de otro médico en el Hospital Ramos Mejía. Tenemos los casos en la provincia de Buenos Aires. Así que atención con esto, porque esto exige mayores cuidados y un testeo lo más amplio posible del personal de salud. No en todos los lugares el personal de salud está trabajando con los cuidados necesarios. El personal de salud, según las áreas donde está, necesita distintos niveles de protección. No todos necesitan la protección máxima, pero todos necesitan estar protegidos. Así que sobre esto vamos a prestar mucha atención y sobre esto van a tener que trabajar las autoridades de salud del país. Y es una exigencia tanto para los organismos públicos como para los organismos privados. Primer punto. El segundo punto, con las nuevas normas que comienzan a regir a partir del lunes, hay que tener siempre presente que el concepto de cuarentena continúa. Lo que tenemos es una flexibilización. Y, obviamente, en la medida que se cumplan las normas, la flexibilización podrá ir aumentando. Si esto lo hacemos, será para bien de todos. Porque si no, si la flexibilización no se cumple bien, puede que haya un rebote de casos y entonces haya que volver a la restricción. Cosa que, por supuesto, siempre es un engorro, un inconveniente. La Argentina está en una buena situación. No significa que todo esté dominado. Cuando digo una buena situación, lo pongo con el cuidado especial de la palabra buena, porque ha fallecido gente. Entonces, para la gente que falleció, la palabra buena es incompatible. Cuando digo buena, digo estar en una situación, digamos, de control en relación a lo que ha sucedido en otras partes del mundo. Y fundamentalmente, para que esto se pueda cumplir, está la responsabilidad de cada uno de nosotros. Recordémoslo, lo que hagamos nosotros pesa para que fundamentalmente nuestras vidas y la de los otros sea segura. Hasta aquí esta emisión del Corresponsal. Nos reencontramos el próximo sábado. Ustedes sigan aquí en TN, con todo el equipo, todos nosotros trabajando para todos ustedes. Buenas noches.